Y el tema de la predicación de hoy, quiero que lo pongamos en la pantalla y lo digamos todos juntos, es manos a la obra. Ahora como que realmente lo creen y lo decimos, manos a la obra. Así es, manos a la obra, no nos detendremos. Somos una iglesia muy bendecida. Somos una iglesia que estamos experimentando el poder de Dios como no ha habido otro movimiento aquí en Guadalajara. Estamos experimentando un avivamiento en nuestra ciudad. ¿Sabes? No solamente nosotros estamos viendo que otras iglesias están experimentando lo mismo. Guadalajara es una ciudad que tiene la fama de que el evangelio no puede entrar fácilmente. Es más, estamos nosotros seguros que lo que estamos cosechando es el resultado de personas, ministerios, pastores, iglesias, misioneros que hace 50, 60, 70 años estuvieron trabajando para que tú y yo podamos ver un avivamiento aquí. Sabes, estaba leyendo un poquito de la historia de iglesias o del movimiento cristiano en Latinoamérica y había un varón que venía de Europa con una labor en los años 1830 a 1832, la labor de distribuir Biblias alrededor de todo México. Esta persona no vino hablando de una religión, no vino hablando de una denominación, ni siquiera vino a plantar iglesias. Lo que él hizo es plantar la semilla de la palabra de Dios. Eso fue de 1830 a 1832. Y sabes que no fue sino hasta 1862 que la primera iglesia cristiana se fundó en México, en el norte. ¿Quién es de Monterrey? Hay varios de Monterrey. En Monterrey se fundó la primera iglesia cristiana de todo México. Pero lo interesante es que muchos de los misioneros y pastores que continuaron la obra aquí en México fueron descubriendo que personas ya tenían conocimiento de la palabra de Dios, porque un varón en los años 1830 estaba plantando la semilla de la palabra de Dios. Y ahora tú y yo estamos cosechando lo que ese varón, lo que otras iglesias, lo que misioneros y pastores estuvieron trabajando aquí décadas atrás para que podamos ver un avivamiento en nuestras iglesias. Te voy a contar un poquito de lo que Nehemías, el libro de Nehemías ha sido para mi vida personal y cómo Dios nos trajo de regreso a México, porque Dios usó Nehemías. Nehemías, ¿de qué trata Nehemías? Nehemías era el copero de un rey. ¿Y qué hacía el copero de un rey? Simplemente le tocaba la chamba de probar la bebida y la comida del rey antes de que éste la comiera, para prevenir que este varón se fuera a morir envenenado. O sea que el copero, si se mantenía vivo después de que tomaba el traguito de vino o se comía un taquito ahí al pastor, y si no le pasaba nada, entonces todo estaba bien. Y este varón estaba en el exilio, estaba fuera de su tierra natal, y durante ese tiempo que estaba en el exilio llegó familiares, personas de Jerusalén, y le dijeron: sabes que la situación está muy difícil en nuestra tierra, necesitamos ayuda. Empieza a orar, empieza a ayunar este varón de Dios. Y Dios usó todo ese capítulo 1 para que mi esposa y yo escucháramos el mensaje de Dios, que nos traía, igual que Nehemías, nos traía a una ciudad donde la muralla espiritual estaba caída, y donde nosotros, junto con un grupo de personas como ustedes, pudiéramos reconstruir la muralla espiritual de este lugar. Porque sabes que este varón Nehemías sabía que la labor no iba a caer solamente sobre él. En una obra tan espectacular y tan difícil y tan grande como fue reconstruir la muralla, no se puede lograr con una persona, con dos o con tres. Se requieren cientos, si no miles de personas dispuestos a servir. Vivimos el capítulo 2. El Señor le dio gracia delante del rey a Nehemías, y el Señor nos dio gracia delante de nuestras autoridades en Estados Unidos, y nos vinimos. Llegamos y hemos vivido el capítulo 2,
Y después vivimos el capítulo 3. El capítulo 3 fue levantar líderes, el poder ir y hacer la construcción de lo que era la obra de Dios. Y hemos experimentado grandes cosas. Pero ¿sabes qué sucede? En todas las iglesias, en todos los ministerios, hay un capítulo 4. En el libro de Nehemías, el capítulo 4 se caracteriza por un montón de dificultades, de desalientos, de tribulaciones que hace que las personas se arrepientan de continuar. Y te voy a decir una estadística. La mayoría de las iglesias que se fundan aquí y en la mayoría de los lugares del mundo no duran más de 5 años. No duran más de 5 años. La mayoría. Y si duraron más de 5 años, se van en decadencia y es una situación de morir lentamente como iglesia. Llegan a crecer y luego llegan a decrecer hasta que finalmente desaparecen. ¿Sabes cuándo empieza esta situación? Cuando se enfrentan con el capítulo 4 de Nehemías en la vida de su ministerio, en la vida de su familia, en la familia pastoral, en el liderazgo, hasta que todo se derrumba. ¿Qué te está tocando vivir en este momento? Quizá tú dices, pastor, pero yo ni siquiera soy líder de ninguna iglesia, ni siquiera soy voluntario de ningún lugar. Pero sabes, en tu vida espiritual, así como en la vida de Nehemías, va a haber situaciones donde te vas a sentir que todo está bien, que va viento en popa, hasta que de repente te encuentras con capítulo 4. Y el capítulo 4 son las tribulaciones. Y sabes, donde la mayoría de los cristianos dejan de seguir a Cristo es cuando las dificultades vienen. Por eso la palabra de Dios nos dice que en este mundo hay algo garantizado para los cristianos, y es que vamos a enfrentar tribulación, vamos a enfrentar angustia, vamos a ser perseguidos. Y si encuentras una iglesia donde esto se esconde y te dicen que cuando tú vienes a Cristo todo se soluciona, estás en el lugar incorrecto. Yo te animo a que tú pongas atención a la palabra de Dios en este día. Dentro de tu boletín, hoy no tienes un bosquejo incompleto, tienes un montón de líneas donde tú vas a poder llenar. Me encantaría que tomes notas, me encantaría que tomes el tiempo para seguir la predicación. Yo te voy a estar mencionando diferentes puntos donde me voy a detener para que tú tomes notas. Pero en primer lugar, manos a la obra, no nos detendremos. Nehemías capítulo 4. Cuando el pueblo de Dios se activa, el enemigo también lo hace. Escríbelo ahí en tus notas. Cuando el pueblo de Dios se activa, el enemigo también lo hace. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo. Fíjense lo que sucede cuando tú empiezas a reconstruir en tu vida. Quizás estás reconstruyendo tu testimonio, tu vida, tu matrimonio. Quizás estás reconstruyendo tu vida moral. Eras una persona inmoral y estás decidiendo encontrarte con el Señor y que Él reconstruya los muros espirituales de tu vida. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Diga muchísimo. Se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo, fíjate la burla que viene cuando una persona decide servirle a Dios, cuando decide levantar los muros espirituales. Dice, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, porque era un samaritano este hombre, pero este hombre no era un buen samaritano, ¿eh? Pero dice, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo calcinadas? ¿Te das cuenta lo que dice la palabra? Dice, Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó. ¿Y qué comentó? Esa muralla se
vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Y te das cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando el pueblo de Dios se activa, el enemigo también lo hace. Quiero que tú tengas en tu mente y en tu corazón de que tú tienes un llamado por Dios, has sido diseñado con un propósito de hacer la diferencia en el poder de Dios. Dios te capacita, te va a preparar, te va a colocar en situaciones donde aparentemente ya no vas a poder salir adelante. Y escucha bien lo que te voy a decir. Vas a tener personas que te van a querer ayudar a detenerte. Así es, te van a decir, quédate aquí, no continúes, no continúes. Sanbalat y Tobías. Este Sanbalat era un samaritano. Tobías era un descendiente de un pariente de Abraham que fue Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Es un descendiente de Lot. Y estos dos varones eran tremendísimos. Lo que ellos querían era detener la obra de Dios. Ellos no querían que continuara la muralla siendo construida. Hay personas en tu vida, te quiero decir, que la única misión que ellos tienen es tratar de detener la obra de Dios en tu vida. Hay personas que van a desear que te detengas, que te equivoques, que te caigas, que si eres borracho, que vuelvas a la borrachera, que si eres un inmoral, que vuelvas a la inmoralidad, que si Dios te ha rescatado de un mundo de avaricia, que quiere que vuelvas ahora a ese mismo mundo de donde te había rescatado. Esas personas van a estar en tu vida constantemente. ¿Y qué debemos hacer, pastor, cuando vienen esas palabras de desánimo? Cuando yo apenas me estaba poniendo las pilas. Yo me acuerdo cuando de repente yo decidí seguir a Cristo. Me acuerdo que estaba en una reunión, tenía tiempo que ya había venido a Jesús. Y mis amigos me invitaron a una fiesta, estaba en la universidad. Ojo, yo no creo que el tomar una cerveza o una copa de vino es pecado, pero hay muchas personas que inmediatamente cuando ven a alguien que está siguiendo a Cristo, empiezan a colocar muchísima atención en lo que hace y lo que no hace, lo que simboliza y lo que no simboliza. Y yo me acuerdo que yo tomaba, pero había dejado de tomar por un tiempo. Y quería mostrar que mi testimonio en mi vida, yo era una persona diferente. Y llegó el momento donde llegué a esa reunión y no estaba tomando, no había tomado nada. Y yo pensé que nadie me estaba poniendo atención. Cuando de repente estaba allí y alguien me dijo, Julio, ¿no quieres una cerveza? Y dije, bueno, no me están poniendo atención. Agarré la cerveza, la abrí. En cuanto le di el primer trago, la mayoría de mis amigos que estaban ahí dicen, miren a Julio, está tomando, mírenlo, mírenlo. Y se empezaron a reír de mí. Me dio tanta tristeza y coraje al mismo tiempo, porque lo único que ellos estaban esperando no era que un Julio pudiera ser diferente, un Julio que fuera restaurado. Ellos deseaban que Julio siguiera siendo la misma basura que era antes. Y sabes, en tu vida vas a tener Sanbalats y vas a tener Tobías. Y yo te quiero animar a que tú seas de las personas que saben cómo tratar con ese tipo de personas, para que cuando venga la situación no seas de los que continúan en la basura de donde saliste, sino que puedas mostrar que Cristo vive en ti y que hay una muralla que se está levantando y que tú no eres la misma persona que eras antes. En el texto leemos que Tobías y Sanbalat trajeron insultos, burla enfurecida, cuestionamiento de sus capacidades. Estos debiluchos judíos empezaron a cuestionar sus recursos. ¿De dónde te va a salir para construir una muralla? De todas esas piedras que no sirven para nada. Es más, no tienes la habilidad para eso. Se va a subir un cachorrito, una zorrita allá arriba y se va a caer esa muralla. Y te empiezan a criticar.
Eso pasa en todos lados. Pasa en las iglesias, pasa fuera de las iglesias, pasa con los familiares, pasa con tus vecinos, pasa con tus amigos y amigas, que te van a empezar a criticar porque decidiste levantar la muralla espiritual de tu corazón, de tu vida. Van a cuestionar tu fe. ¿En serio tú crees eso? Te lavaron el cerebro. ¿Sabes lo que les decía cuando me decían te lavaron el cerebro? Yo les decía, sí me lo lavaron. Me pusieron cloro, jabón, me quitaron toda la mugre que tenía en mi mente y en mi corazón. Eso lo hizo Jesús. Te van a empezar a cuestionar, pero ¿cuál debe ser tu respuesta? Yo te quiero decir, nuestra respuesta primero tiene que ser basado en la realidad de Segunda de Timoteo 3:12. Fíjate lo que dice Segunda de Timoteo 3:12. Escríbelo en tus notas. Es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ayúdame a leer las últimas dos palabras. ¿Qué dice? Sufrirá persecución. Hay otra versión que me gustó más cómo lo colocó. Dice lo mismo, pero con una forma diferente. Es la palabra de Dios para todos. Dice, todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será. Caramba. Lo que te dije al principio de que si eres un hijo de Dios vas a ser perseguido, vas a tener dificultades, te lo estoy leyendo aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 12. Vas a ser perseguido de una forma u otra. Si no estás siendo perseguido en este momento y todo está bien en tu vida y ha pasado ya un tiempo considerable donde todo está bien en tu vida, ojo, es posible que una de dos, o no seas un hijo de Dios o no seas una amenaza para el diablo. ¿Lo escuchaste? Si no estás teniendo dificultades en tu vida, si todo marcha bien por un largo periodo de tiempo, significa que o no eres un hijo de Dios o no eres una amenaza para el diablo. Yo no te estoy deseando que te vaya mal. Si te está yendo bien, gloria a Dios. Si tus negocios están excelente, gloria a Dios. Si tu salud está como nunca antes, qué bien. Pero quiero que sepas, que tengas en tu mente, en tu corazón, la realidad de que las dificultades van a venir. Vas a tener persecución. ¿Cómo vas a reaccionar? Nehemías pudiera haber pensado, cuando vinieron las críticas, hubiera podido pensar, ¿sabes qué? Tienen razón estos dos pelados. Si me están diciendo que no se va a poder, es que no se puede. Yo era copero del rey. Yo no soy ingeniero civil, ni siquiera albañil. No sé nada de construcción. Lo único que hacía era probar la comida del rey. ¿Cómo es que yo voy a ser el que emprende esta labor de reconstruir la muralla? ¿Hubiera podido hacer eso? Claro que sí. Yo soy copero del rey. No, espérate. Nehemías se ubicó y recordó que su identidad no estaba en el palacio del rey, sino en el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando vino la dificultad, cuando vino el desánimo, cuando vino el ataque de Sanbalat y Tobías en forma de burla, lo que hizo este hombre es que inmediatamente oró. Nehemías 4, versículos 4 al 6 dice, entonces, ayúdame a leer esas dos primeras palabras del versículo. Entonces, una vez más, entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Así es. Vemos ahí que la primera cosa que debemos de hacer, lo primero que debemos realizar
cuando nosotros recibimos palabras de desaliento y burla es orar. Orar. Tenemos que orar. Es el primer paso por tomar. Que tu primera reacción sea ir a Dios. Explícale tu situación. Pídele su intervención. La intervención más grande primero va a suceder en tu corazón. La obra de Dios va a comenzar primero en tu corazón. Josué 1:9, la Nueva Traducción Viviente, dice Josué 1:9 así: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Fíjate qué promesa de parte de Dios. Cuando tú recibes palabras de desaliento, lo que tienes que hacer es ir a Dios y orar al Señor, recordar que Él está contigo. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿en dónde? En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Te das cuenta? El Señor te dice: coloca todas tus broncas, tus problemas, tus ansiedades, ponlo en las manos de Dios. ¿Y cómo le podemos hacer? Juan Pablo, lo que nos dice la palabra es que debemos de tomarlo allí y hagámoslo en oración. Habla con Dios. Orar no es repetir. Algunas personas se nos enseñó erróneamente que orar es rezar, pero rezar no es orar. Rezar es repetir oraciones ya prehechas o preestablecidas por otros, pero orar es hablar de tu corazón al corazón de Dios. No tienes que repetir las oraciones de otras personas. En segundo lugar, no te detengas. Eres y serás bendecido. No solamente ora al Señor, tenemos que orar, pero tenemos que continuar. La vida continúa. No te detengas porque alguien empieza a criticarte porque tú estás haciendo lo que debes de hacer. La muralla se va a levantar. No detengas la obra que Dios tiene en tu vida. No te detengas. Eres y serás bendecido. Mateo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: Dios bendice a los que son perseguidos. ¿Por hacer qué? Lo correcto. Porque el reino del cielo les pertenece. Pero dice la palabra o la frase clave es: por hacer lo correcto. Si tú de repente vienes y me dices: pastor, ore por mí porque el SAT está sobre mis huesos, porque no me quieren cobrar, es que se dieron cuenta que hice trampa. Pague sus impuestos, compadre. Yo no voy a orar por ti. Tienes que hacer lo correcto primero. Si por hacer lo correcto estás siendo perseguido, atribulado, pasando dificultades, entonces oremos a Dios. Señor, ¿sabes qué? Yo no la debía ni la temía, he pagado mis impuestos y de repente me están cayendo con una multa de algo que no debo. Pues vamos a orar y vamos a buscar justicia, vamos a esperar que el Señor haga algo en tu vida. Mateo 5:10. Nehemías 4, versículo 6, ya lo leímos. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Tienes que continuar con entusiasmo, con ánimo. Continúa confiando en Él. Recuerda que la obra es de Dios. Por eso la Escritura dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga: buenas obras. El Señor no dice que nosotros fuimos los autores de esas buenas obras. No, lo que Él hace es que prepara un mundo de buenas obras para que tú andes en ellas, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que tú recuerdes que la muralla que se está haciendo espiritualmente hablando en tu vida es la obra de Dios. No es algo que tú estás haciendo por ti mismo, es algo que Dios está haciendo junto contigo. Ignora la voz del enemigo y escucha la voz de Dios. ¿Escuchaste bien?
ignora la voz del enemigo y escucha la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra de Dios, donde Jesús está hablando. La voz de Jesús, escúchala y no la del enemigo. ¿Cómo te acomodas? ¿Cómo te ubicas en tu vida para escuchar la voz de Dios? ¿Sabes cómo puedes ignorar la voz del enemigo, de los insultos, de las burlas? Cuando simplemente te colocas a escuchar la palabra de Dios. Cuando estás constantemente buscando el obrar de Dios en tu corazón. Pero ya vimos, en primer lugar, que cuando el pueblo de Dios se activa, el enemigo también lo hace y empiezan, en primer lugar, empiezan las críticas, como hablamos, empiezan las burlas. Tienes que orar y tienes que ignorar esas voces y continuar haciendo lo que tienes que hacer. Pero en segundo lugar, algo que va a suceder también es que cuando la obra de Dios progresa, el enemigo crece y se prepara para la batalla. Escríbelo ahí en tus notas. Lo vamos a dejar eso ahí en la pantalla y te voy a leer un pasaje. En Nehemías 4, versículos 7 al 8, quiero que también lo escribas allí. Dice la escritura: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba. Fíjate, te diste cuenta, ya no es solamente Tobías y Sanbalat. Se le unieron un mundo de personas envidiosas que no estaban contentos de que Dios estaba haciendo algo grande en la vida del pueblo judío. Y se unieron, dice, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos. Y lo ponemos en la pantalla, Andrea. Se enteraron de que la obra progresaba. Nehemías 4, 7 al 8. Y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén. Se enfurecieron. Diga, se enfurecieron. Se enfurecieron. No voy a decir nombres de familiares, pero yo tuve familiares que cuando yo dejé de andar en bailes, de andar en borracheras y de andar con malas palabras, se enfurecieron. Yo decía, ¿qué onda? ¿Prefiere usted, persona sutana, mengana, prefiere que yo me vaya de borracho, de mujeriego, de parrandero y mal hablado en lugar de adorar a Dios? Es que tú eras así dicharachero y que no, es que soy dicharachero, pero en Cristo ahora es mejor vivir para el Señor, vivir honrando al Señor. ¿Por qué tengo que ser como era antes para honrarte a ti cuando puedo ser una nueva vida, una nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se enfurecieron, dice, todos hicieron, el versículo 8, planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Todos, dice todos, hicieron planes para luchar y detener la obra. El enemigo va a tratar de crear confusión para que te desenfoques de la obra que Dios te ha preparado. Dios quiere que tú continúes, el enemigo quiere confundirte para que te detengas. Pero recuerda, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 40. Escribe ahí el pasaje en tus notas. 2 de Samuel 22, 40 dice: me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. ¿Te das cuenta el tiempo de los verbos en este pasaje? No dice, vas a someter a mis enemigos debajo de mis pies. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. ¿Sabes lo que sucede cuando nosotros creemos en Dios? Cuando nosotros nos abrazamos de su poder, de su fuerza, recordamos que Él ya nos ha dado la victoria. Por eso la escritura dice que somos más que
vencedores. Más que vencedores. ¿Cómo es que una persona puede ser más que vencedora? En aquellos tiempos donde se iban a la batalla, habían perdedores y habían ganadores. Pero si el ganador llegaba a un pueblo y triunfaba sobre ese pueblo, no mataba a todas las personas, se llevaba rehenes y esos rehenes servían para pelear la siguiente batalla, y a los rehenes se les entregaba también armas para que estuvieran al frente de la batalla. Y cuando venía la batalla contra el siguiente pueblo enemigo, este pueblo que ya había ganado anteriormente se le decía que era más que vencedor. ¿Por qué? Porque aún el enemigo que va adelante va peleando a favor de ellos. Cuando el enemigo piensa que está haciendo algo en contra de ti, sin saberlo, te está preparando para una victoria más grande. La victoria ya ha sido ganada. La victoria ya ha sido ganada. Quiero que recuerdes eso. El Salmo 20, versículo 7, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, dice así: algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Nosotros no confiamos en lo que las demás personas confían. Confiamos en el poder de Dios. Así es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a las amenazas del enemigo? ¿Cuál debería de ser? Tenemos no solamente al principio, cuando les dije, tenemos aquellos críticos, aquellas personas que están burlándose, ignóralos a ellos y ponte a orar y escucha la voz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ahora tienes las amenazas del enemigo? Cuando ya es algo serio, cuando tú ya sabes que hay una estrategia para tumbarte completamente. ¿Qué debemos de hacer, Pastor Julio? Qué bueno que me preguntas. En primer lugar, debemos de confiar en Dios con responsabilidad. Confiemos en Dios con responsabilidad. Nehemías 4, versículo 9, dice la escritura: así que oramos a nuestro Dios. ¿Y qué más hizo Nehemías? Y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. ¿Sabes que hay una tendencia en algunas iglesias pseudo cristianas que te dicen que simplemente debes de creer y se acabó? Si estás enfermo, cree, no tienes que ir al médico, al hospital, cree y te vas a sanar. Si de repente estás pasando por dificultades de adicciones, cree y todo se va a solucionar en tu problema de adicción. Y la realidad es que tenemos que creer, pero también ser responsables cuando nosotros creemos. Aquí Nehemías, ahora que se vio en una situación diferente, no solamente creyó, oró, pero ahora también hizo algo respecto al problema que estaba enfrentando. ¿Qué tienes que hacer tú? Sabes, si tú me dices, pastor, es que ore por mí porque no tengo trabajo. Ok, vamos a orar. ¿Cuántas solicitudes de trabajo has metido, verdad? No, pues ninguna. Ah, caramba. No necesitas oración. Necesitas disciplina para escribir y mandar tu resume, tu currículum. Tienes que mandarlo. Si de repente empiezas a tener una situación donde requiere acción además de oración, no te quedes parado, no te quedes inmóvil. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que empieces a actuar de acuerdo a la situación que estás enfrentando. Procura tener un balance saludable. No espiritualicemos todo al grado de quedarnos inmóviles. Cuidado con la carga excesiva también de trabajo. Algunos que se van al otro extremo. Están los que se quedan inmóviles y que simplemente están buscando que Dios les resuelva cada problema en su vida, cuando Dios te ha dado capacidades, te ha dado médicos, te ha dado recursos, te ha dado sabiduría, te ha dado educación para que te pongas a hacer lo que tienes que hacer. Pero está el otro extremo también. Están aquellos que de repente lo único que hacen es ponerse a actuar, a trabajar, y se olvidan de aquel Dios que está con ellos. Y sabes, la tendencia que hay también
en los que se van al extremo de trabajar, de cargarse excesivamente, viene el cansancio físico y emocional y puede privarte de la victoria final. Ahí te va. ¿Sabes cuál ha sido una de las causas principales de muerte de pastores alrededor del mundo? Suicidio. Muchos pastores están suicidando. ¿Sabes por qué se suicidan muchos pastores? Porque empiezan a obrar y trabajar únicamente sus fuerzas y a no delegar el trabajo a los demás. Cuando empiezan a trabajarse tanto y a olvidarse del Dios de la obra y se enfocan más en la obra de Dios. A mí me encanta delegar. Así que si estás aquí y estás viniendo constantemente, te vamos a delegar chamba, porque el trabajo no es de uno o de dos, es de todos. Debemos de colocar la carga equitativamente para poder salir adelante en la obra de Dios. ¿Sabes? Si tú estás aquí y estás cargado, estás trabajado al extremo, es momento de que te detengas y que pongas las prioridades en su lugar. Porque quizá, más que trabajar mucho para ganar dinero, lo que necesitas es dejar un poquito de tiempo para pasar un tiempo con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija. Les estaba contando en el primer servicio, estábamos después de 2 servicios en la iglesia hace varios meses, creo que fue el año pasado. Y se acercó una dama al final del servicio. Yo estaba cansadísimo y el domingo me levanto muy temprano, habíamos trabajado mucho y de repente se acercó una dama. Y esta dama, una señora, por primera vez era visita. Y esta visita se acercó y dijo, a ver pastor, pues, ¿y usted de dónde viene? Pero así enojada, ¿no? Y no, pues venimos de Arkansas. ¿Y quién lo mandó? No, pues mira, fue un proceso, empezamos a orar y nuestra iglesia nos envió. ¿Pero dónde se preparó? No, pues fuimos a un instituto bíblico, luego fuimos al seminario y luego llega mi hija, ¿no? Y papi. Y entonces le digo, espérame. Y hablo con mi hija y luego ya continúo hablando con la señora y la señora me dice, a ver, pero ¿quién era su pastor? Le digo, no, pues fulanito de tal, ¿verdad? Y no, y continúa la señora. Y Elizabeth, mi hija, me vuelve, papi. Entonces vuelvo con ella, mi hija, sí. No, es que mira que esto, y la escucho y luego ya me dice la señora, ¿le puedes pedir a tu hija que por favor no nos vuelva a interrumpir? Y yo saco el colmillo así. Y le digo, por supuesto que no, porque mi hija es más importante que usted para mí. Y se queda la señora, ¿estás diciendo que tu hija es más importante que Dios? Le digo, a menos que usted sea Dios. Pero no lo es, ¿verdad? No. Entonces mi hija es más importante que usted. Y usted está quitándome tiempo con mi familia. Y mi hija yo no la he visto en todo el día. Ella me puede interrumpir todas las veces que ella quiera, porque yo amo más a mi hija que usted. Así que Dios la bendiga. Adiós. No ha regresado todavía. No sé por qué. Pero escuchen. Tienes que coloca esa muralla espiritual en primer lugar con tu familia. Si tú eres un farol en la calle, pero oscuridad en tu casa, ¿de qué sirve? Yo te digo, prepárate para la batalla. Deja que el Señor haga su obra. Vas a estar cansado físicamente y emocionalmente si no le pides al Señor de la obra que Él haga la obra. Pero tienes que ser una persona que confía en Dios con responsabilidad. En tercer lugar, cuando la obra de Dios no se detiene con ataques exteriores del enemigo,
va a tratar de atacarte desde el interior, desde dentro. Porque ya vimos, ¿no? Vienen los ataques de fuera y tú los puedes identificar fácilmente. Como esta señora que llegó de fuera y empezó a atacar, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando vienen los ataques desde dentro? Tienes que estar preparado. Vamos a ir a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice la escritura: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Empezaron a gritar los del pueblo de Judá. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Versículo 12 dice: y los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos van a atacar. Nos van a atacar. ¿Qué tenemos que hacer cuando esto sucede? Va a haber problemas que surgen desde dentro de tu círculo más íntimo, familiares, amigos cercanos. ¿Sabes dónde aparecen los problemas más grandes? Generalmente son con las personas más cercanas. Tienes que tener cuidado aquellas personas que están más cerca de ti, porque son las que más daño te pueden hacer, especialmente si no conocen a Dios. Tienes que tener cuidado. Tienes que pensar: ¿cómo le voy a hacer? Ahora, pastor, ¿por qué está hablando aquí? Aquí dice que Judá, el pueblo de Judá nomás empezó a quejarse. ¿Por qué dices que era el enemigo? Vamos a ir a otro pasaje. Vamos a ir a Nehemías capítulo 6, versículos 17 al 19. Porque yo leía y decía: ¿por qué el pueblo de Judá se está quejando? ¿Por qué están reaccionando quejumbrosos, negativos ante la obra de Dios? Ahí te va por qué. Durante esos 52 días que estaban construyendo la muralla, dice, circularon muchas cartas entre ¿quién? ¿Y quién más? Los nobles de Judá. Estaban coludidos. Vamos a continuar. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro, esos suegros, cuidado, no te creas, porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Versículo 19. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de todo. Fíjate qué chismosos esos cuates y qué, pero eran unas culebras. Dice, ponzoñosas, sí. Dice, le contaban, dice, le hablaban de las buenas acciones de Tobías. ¿Qué buenas acciones? Y lo dice, y luego le contaban todo lo que yo decía. Eran unos chismosos. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Mira, eso pasa no solamente hasta en las mejores familias, pasa hasta en las mejores iglesias, pasa en todos lados. Por eso que no te sorprenda que de repente alguien que tú estimas, que amas, que quieres, que admiras, que de repente te lastime. Tienes que ser sabio con las personas que tú permites que estén en ese círculo más cercano de tu vida. Escúchalo bien. No digo que tienes que excluir a todo mundo de ese círculo de tu vida, sino al más cercano de tu corazón. A ese círculo más cercano de tu corazón debes de tener 3, 4, 5 personas, además de tu familia, y paraste. Y tienes que resguardar tu corazón y el corazón de tu familia, porque esas personas pueden ser las que más te lastimen. Judá estaba aliándose con el enemigo durante el tiempo de la reconstrucción del templo. Por eso la queja del pueblo, ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 10. El desánimo creado por el enemigo puede detener la obra. El desánimo que trae el enemigo desde dentro puede detener la obra.
Y estás ahorita sacando la cuenta, ¿verdad? ¿Quién puede ser, verdad? ¿Sabes quiénes son las personas que generalmente abusan de los niños o niñas en las familias? La mayoría son familiares o amigos muy cercanos. ¿Sabes quiénes son los que generalmente terminan cayendo en adulterio o en fornicación con fulanito o fulanito que es el esposo o tu esposa o lo que sea? Generalmente son los que están cercanos a esa familia. Tú dices, ¿cómo es posible? Sí es posible. Pon muchísima atención. Pon muchísima atención. No te quiero asustar, pero sí quiero. Sí, lo tengo que hacer. ¿Sabes? Me ha tocado servir en todo tipo de iglesias, de grandes, pequeñas. He estado en Estados Unidos, he estado aquí en México. En todos los lugares esto sucede. Pon una muralla de protección espiritual en tu familia. ¿Cuál debe ser la respuesta al ataque desde adentro? Es recordar quién está contigo. Es recordar quién está con nosotros. Versículo 14, Nehemías 4:14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, ¿qué fue lo que les dijo Nehemías al pueblo? Les dijo esto: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Escucha muy bien. Ese es tu primer ministerio alrededor del mundo. Tienes que proteger a tu familia. Protege a tu familia. Y tienes que recordar que Dios está contigo. Cuando dice no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Su nombre es Emmanuel, Dios grande, glorioso que está con nosotros. Recuerda que contigo también está tu familia, seres queridos. Recuerda, luchemos por ellos y luchemos en compañía de ellos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Fue hasta Nehemías capítulo 4 versículo 15 que después de que estuvieron desenfocados por las quejas, que se pusieron las pilas otra vez y empezaron a trabajar. Fíjate, versículo 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos ¿a dónde? ¿A dónde? Cuando estás de quejumbroso y sigues escuchando a los quejumbrosos y te enfocas en hablar cosas negativas y te enfocas en los demás, ¿sabes lo que sucede? Dejas de hacer la obra que Dios tiene para ti. Tu muralla no está siendo construida, no está siendo levantada. Es muy importante también que permanezcamos unidos. Vamos a ir a Nehemías 4, 19 al 20. Cuando el ataque viene desde adentro, es importante permanecer unidos. Dice el versículo 19 y 20, dice: entonces les expliqué a los nobles y oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. Eso es lo que les explicó. La obra es muy extensa. Diga, la obra es muy extensa. Es muy extensa. Y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Estamos chambeando todos. En Iglesia Vida, mire, si usted llega a las 8:30, 9 de la mañana, andamos por todos lados trabajando, como hormiguitas. Unos ahí en la cocina, unos limpiando por aquí, por allá, los niños acomodando las áreas, limpiando el sonido, todo está. Pero dice ahí, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros.
Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Y me encanta porque me recuerda Éxodo capítulo 14, versículo 14. Dice la escritura: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Querido hermano, no dejes de congregarte. Querido amigo y hermano en Cristo, no dejes de reunirte con aquellos que te aman y que buscan reconstruir la muralla espiritual junto contigo. Sé de las personas que buscan hacer una diferencia en tu vida y una diferencia en los demás. Cuando te enfocas en los demás y empiezas a hacer la diferencia en los demás, ¿sabes qué es lo que sucede? El ánimo, el gozo, la energía, la sonrisa viene a tu vida. ¿Por qué? Porque dejas de ser egoísta para enfocarte en aquel que está obrando en tu corazón. Por lo tanto, manos a la obra, no nos detendremos. Dilo conmigo. No nos detendremos. Levanta la muralla espiritual de tu vida. Prepárate para la batalla. Dios está contigo. Rechaza cualquier palabra negativa, de burla, y empieza a escuchar la voz de Dios. Descansa en que Él está contigo. Créele a Él, sé responsable con tus actos. No solamente ora, pero también actúa en el poder de Dios. Recuerda que Dios está contigo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias porque estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti, milagros suceden, grandes cosas pueden pasar. Señor, que la muralla espiritual de Iglesia Vida continúe siendo edificada. Que la muralla espiritual que como siervos tuyos estamos también construyendo alrededor de nuestra ciudad, que continúe siendo preparada, construida en el poder tuyo. Señor, aquí hay muchas personas que quizá se sienten identificadas con Nehemías porque están pasando críticas, han sido también desanimadas, quizá han sido traicionados por alguna persona cercana. Señor, yo te ruego que traigas consuelo a su corazón. Te ruego que les des la certeza cada día de que tú estás presente y que estás obrando en su corazón. Aún con los ojos cerrados, si tú no tienes a Jesús, si no tienes la certeza de que si mueres hoy vas a ir al cielo, Jesús te está llamando. Dios te ama. La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la victoria no la podías ganar en tus propias fuerzas. La victoria la ganó Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos. Cristo te ama. Cristo te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Cristo estás perdido, estás derrotado, la muralla de tu vida está caída. Tú necesitas que Cristo venga a tu corazón. Ahí donde estás, yo te quiero animar con los ojos cerrados a que clames a Dios por misericordia, por perdón. Con un corazón arrepentido, dile así a Dios: Dios, soy pecador. He fallado tantas veces y te pido que me perdones. Te pido que vengas a mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, yo creo
que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y puedes quitar mi pecado también. Yo creo que moriste y resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi Salvador. Ven a mi vida. Querido Dios, yo te ruego que tú me aceptes a mí. Te ruego que me aceptes como uno de tus hijos por los méritos de tu Hijo Jesús. Aún con los ojos cerrados, por favor, nadie esté mirando. Si tú hiciste esta oración por primera vez para recibir a Jesús, me gustaría terminar orando por ti. Si tú eres una persona que hizo la oración, ahí donde estás, me gustaría que levantes tu mano bien en alto. Yo quiero terminar orando por ti. Hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano ahí bien en alto. Nadie está mirando. Amén, veo tu mano levantada. Amén, veo tu mano levantada. ¿Alguna persona más que hoy le dice a Jesús: sí, sálvame, restaura mi vida, dame gozo una vez más? Veo tu mano ahí atrás levantada también. Gloria a Dios. Amén, veo tu mano levantada. Padre, qué gozo hay cuando un pecador se arrepiente, Señor. En el cielo está de fiesta en este día. Quiero rogarte que sigas obrando y confirmando la decisión que cada una de estas personas han tomado de seguirte a ti, que han recibido el perdón, que han recibido el amor incondicional tuyo. Te ruego, Señor, que nos des la oportunidad de enseñarles, de mostrarles la verdad en tu palabra, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso te ruego que tú sigas obrando en ellos. Gracias, Señor, por aquellas personas que también hoy han decidido seguir edificando la muralla espiritual de sus vidas. Manos a la obra, no nos detendremos porque tú estás de nuestro lado. Te alabamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos: dale fuerte aplauso a nuestro Dios, alábalo a Él.